Bienvenido nuevamente. Aquí ya en la parte final dentro de la ruta de aceleración de lo que son los movimientos o las manipulaciones corporales, ¿verdad? Estudiamos la masoterapia en los tejidos blandos, estudiamos la quiropráctica en la estructura ósea y nos queda la acupuntura que donde interviene es con el flujo del chi vital, ¿verdad? Y a nivel occidental lo que se dice es que es una intervención en los nervios, en las conexiones y en los puntos de conexión para estimular neurotransmisores y hormonas, ¿verdad? Y esa es la forma en que la cultura occidental ha podido interpretar la acupuntura, ¿verdad? Que tiene su origen en la medicina tradicional china, en Oriente, hace más de 2000 años. Mientras que aquí en América, ¿verdad? En la parte occidental, apenas comenzó, ¿verdad?, a un nivel de importancia o a utilizarlo con alguna frecuencia en la segunda mitad del siglo XX. O sea que transcurrieron bastantes años porque a la ciencia se le hace difícil, ¿verdad?, cierta la cultura experimental de todo lo que no se ve. Entonces tú puedes ver la estructura ósea, como la quiropráctica, tú puedes ver los músculos y los tejidos blandos que la masoterapia, ¿verdad?, invade con el propósito de abrir canales, pero es mucho más difícil decir que vemos el flujo del chi, ¿verdad? Porque realmente es donde están las transmisiones electroquímicas, que son más bien corrientes iónicas. Y entonces el mapa de puntos, 361 puntos, que pueden ser cercanos o lejanos al punto de dolor o de necesidad donde esté la condición, pues obviamente se hace mucho más difícil porque una corriente iónica no se ve. So, esa limitación de poderle dar una estructura física visible fue lo que ha hecho no entender y no respaldar quizás la acupuntura, aunque ya obviamente, ¿verdad? Pues en vez de hablar del chi, los mismos médicos, que muchos de ellos administran y son acupunturistas, pues lo que le llaman es que estamos estimulando, son una estrategia de estimulación nerviosa y hormonal. Así que bien interesante, ¿verdad? A veces cambiamos la verdad porque no la podemos entender como es, pero ciertamente lo que sí te puedo decir es que científicamente hay estudios, estudios y estudios que demuestran los beneficios y la efectividad consistente que esta terapia tiene, que consiste en ir a esos 361 puntos en una combinación específica según la condición y la persona. Son agujas finitas que se introducen en esos puntos de forma combinada para estimular las corrientes nerviosas y la liberación de neurotransmisores. Se usa para aliviar el dolor, para trastornos digestivos, son muy recomendados, para problemas reproductivos y hormonales, se emplea inclusive en los tratamientos de infertilidad, tanto en la fémina como en el varón, y mejorando así, ¿verdad?, la circulación o el movimiento sanguíneo alrededor de los distintos órganos reproductivos. También cuando hay dismenorrea o amenorrea, ¿verdad?, cambios o disturbios en la menstruación femenina. Se utiliza también con situaciones de alergia, sinusitis, rinitis estacionaria, ¿verdad?, de época o estación, y eso, ¿verdad?, problemas respiratorios relacionados, también con los trastornos del sueño y en regular el sistema inmunológico, porque pues al abrir los canales de la energía, todo entra, ¿verdad?, en un proceso de regulación, incluyendo el sistema inmunológico, bajando inflamaciones. En esas hay mucha evidencia científica de cómo áreas realmente inflamadas empiezan a desinflarse. Y también en enfermedades relacionadas con la piel, como el acné, la psoriasis, la eczema, la rosácea, etcétera, etcétera. Por último, y no menos importante, lo que tiene que ver con nosotros y en nuestro proceso de aceleración a niveles de conciencia alterados, afecta, interviene, impacta lo que son los trastornos emocionales y psicológicos de ansiedad y depresión. Así es que hay un montón de beneficios asociados y respaldados científicamente. Inclusive la Organización Mundial de Salud ha recomendado la acupuntura como un tratamiento alternativo efectivo para combinarlo, ¿verdad?, o complementarlo con todas las terapias de salud tradicional. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Esto funciona para tratar de balancear lo que se conoce en la medicina tradicional china como el yin y el yang. El yin y el yang. Pero vamos a ver que cómo nosotros nos afectamos de manera tal que hay un desbalance del yin y del yang. Pues hay factores externos y hay factores internos. Los factores externos tienen que ver con el ambiente, el calor, el frío, la humedad,
la sequedad, ¿verdad? Y también trastornos climáticos, ¿verdad? Que puedan pasar. Eso altera a todo el mundo en ese proceso, además de la alteración emocional que se tiene por lo intimidante que pueda provocar esos eventos naturales. Internamente, que es la parte que nosotros podemos controlar, pues está provocado por emociones. Y son unas emociones básicas que están asociadas directamente con 5 órganos del cuerpo extremadamente importantes. Vamos a ver cómo es eso y cómo se distribuyen estos 361 puntos y por qué, ¿verdad? Es bien importante que la persona que vaya a aplicar el acupunturista tenga conocimiento profundo de lo que está haciendo y obviamente de tus condiciones en particulares como el paciente. Pues mira, en ese balanceo del yin y el yang están asociados también con los elementos naturales de la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Recordando siempre, ¿verdad?, que nosotros nacemos con un por ciento significativo, casi el 90% agua. Eso en nuestra edad adulta está en 70, luego va bajando, ¿verdad?, en la adultez posterior. Hay unos meridianos principales que son los que están asociados con estos órganos. Vamos a hablar de que uno de ellos, de esos órganos, es el hígado. Ese hígado asociado con la madera tiene 14 puntos. Y otro órgano que sería el yang, porque el hígado es el yin, sería la vesícula biliar y tiene 44 puntos. Y eso está asociado con la ira y la frustración. La frustración es traducida en la medicina tradicional china como ira no expresada. Así que ira y frustración impactan el hígado y obviamente impactan la vesícula biliar. Y entonces ahí es bien importante el manejo de la ira. Posteriormente hablaremos de esos órganos en la parte positiva del órgano, porque es importante mantener la circulación energética en cada uno de esos órganos en su punto. Y eso se va a reflejar en el flujo sanguíneo nuestro, ¿verdad? Con disturbios en el flujo sanguíneo. El otro elemento o el otro órgano importante asociado con una emoción de estos 5 es el corazón y obviamente el pericardio que protege el corazón. Ahí hay 18 puntos en total. Y el yang del corazón, escucha, es el intestino delgado. Así que tenemos en el yin y el yang. ¿Qué afecta ahí? Pues la euforia y la excitación que puede ser muy bueno, pero de forma desmedida provoca ansiedad y eso se va a reflejar en la frecuencia cardíaca. El elemento tierra está expresado en el vaso y en el páncreas, en el yin, y en el yang sería el estómago y lo que se conoce como el triple warmer, ¿verdad? O el calentador terciario o de 3 veces. Eso se va a reflejar en la liberación de enzimas y hormonas y ahí el mucho pensar, la reflexión excesiva, ese sentido de preocupación impacta directamente páncreas, vaso y obviamente estómago. El cuarto órgano es los pulmones, que ese es el yin con 11 puntos y el yang sería el intestino grueso con 20 puntos. Entonces se va a reflejar en la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y tiene que ver con sensaciones de tristeza y melancolía. Por eso es que dicen que cuando tenemos angustia se expresan en condiciones reflejadas en los pulmones, en asma, ¿verdad? Y otras condiciones respiratorias. El quinto órgano bien importante es el riñón. El riñón, que es el yin con 27 puntos y el yang es la vejiga, ¿verdad? Que están obviamente conectados con 67 puntos. En la vejiga hay 67 puntos de influencias o descargas, acuérdense, corrientes iónicas. Y eso va a estar afectando tu presión arterial, ¿verdad? Como el lugar donde más se refleja. Y la emoción que lo afecta son el miedo y el terror. Por eso es que hay veces que inclusive nosotros decimos que cuando los niños se ponen nerviosos y a veces los adultos también, te da una sensación como de ir al baño, ¿verdad? A orinar o una sensación de que no lo puedes contener y en el caso de los niños si pasan muchas vergüenzas, muchos miedos, inclusive se orinan. Y es que esa estimulación en el yin del riñón, en el yang de la vejiga, está afectado directamente por esta emoción. Cuando nosotros sumamos todos esos puntos del yin y del yang en estos 5 órganos, nos dan 91 puntos por un lado en el yin, 218 en el yang y eso suma 309 puntos. Que estos acupunturistas saben exactamente dónde están para interrumpir y entrar en ese punto de conexión de corriente iónica. Y entonces si a eso le añadimos lo que se llaman los puntos extraordinarios, que son lo que se conoce como el vaso gobernador o como el vaso concepción,
cada uno de ellos, uno con 28 en el caso del gobernador, el otro con 24 puntos en el caso de la Concepción. Entonces ya ahí las cantidades suben para un total de los 361 puntos de que había hablado anteriormente, que son el mapa completo de intervención donde se ponen esas pequeñas agujas para provocar la relajación, la desinflamación, el fluido del chi, para aliviar dolores musculares, problemas digestivos y trastornos emocionales. Cuando se insertan esas agujas, una sensación que le llaman que el chi llegó, porque llega un momento, ¿verdad? Yo me he dado esos tratamientos en donde tú sientes que hay como una intervención, como una pequeña corriente que entra a tu cuerpo y esas agujas se pueden dejar estáticas generalmente hasta 30 minutos, entre 15 y 30 minutos según la intensidad de la condición o del dolor, pero también se pueden rotar o subir y bajar de forma delicada o se pueden mover de forma oscilante y todo esto para aumentar la intensidad de interferencia con el chi o si la dolencia, ¿verdad?, es más profunda, pues poder entrar un poco más cercano al punto del dolor. Esto en caso de que sean agujas puestas en el punto de rigor, porque también se pueden hacer lo que se conocen como puntadas o inserción de agujas distantes, que es que hay otros puntos que liberan neurotransmisores importantes para aliviar ese dolor localizado. Interesante, ¿verdad? Todo, hay una ciencia detrás de todo esto. Y en las distintas modalidades que nosotros tenemos, pues tenemos la tradicional que conocemos con la inserción de las agujas y manipulación de las agujas, pero también tenemos la que se hace en puntos auriculares específicamente, donde ahí se dejan estáticas y se dejan permanentes. Debes haber visto algunas personas que tienen como si fuera un cantito de metal, una agujita, ¿verdad? Que está puesta ahí para controlar el apetito, para bajar dolores, para aumentar claridad mental, para mejorar el enfoque y se dejan a veces de forma permanente. En otras ocasiones, pues se utiliza la estimulación y no se dejan ahí. También tenemos la acupuntura con la electroestimulación, que se usa con corrientes eléctricas en la misma aguja, pero conectadas a que suplan una corriente eléctrica a través de esas agujas o la muxibustión, donde se utiliza una motita, que es una moxa, que está hecho de una hierba que se llama artemisa, y entonces eso quema, y en ese proceso de quema genera un calor que va a través de ese conducto de la aguja, y entonces aumenta la sensación de alivio y la efectividad de la acupuntura. Y por último, la más moderna es lo que se conoce como la acupuntura láser, donde no se usa aguja. Y en lugar de la aguja se utiliza un láser de baja intensidad y se lleva a los distintos puntos en la combinación adecuada de esos 361 puntos, dependiendo de la condición que tengas o de lo que desees. Acuérdate que también tú puedes crear esto de forma preventiva o estimulante para lograr estados de relajación que te lleven a niveles de conciencia alterados. O sea, que no necesariamente es una medicina alternativa remediativa, sino que se puede utilizar de forma preventiva para alcanzar esos estados de relajación profundo que nosotros queremos. Y ciertamente te puedo contar de mi experiencia, ¿verdad? Tuvimos con una socia y yo un spa por aproximadamente 6 años, donde llevamos allí, ¿verdad?, un acupunturista. Y tanto las personas que recibían el tratamiento, a quien siempre le entrevistábamos, qué sensación tuviste, cómo te sientes, cómo te fue, lo más que nos decían era una sensación de alivio. Me siento ligero, me siento ligera y me siento como flotando y me siento como que, porque obviamente cuando se liberan, ¿verdad?, todos esos obstáculos que obstruyen los procesos de corrientes iónicas, ¿verdad?, que sería el movimiento de la energía, tomamos una sensación de control maravillosa que nos lleva a unos estados de relajación donde no hay nada que nos desenfoque, vemos mejor, sentimos mejor, olemos mejor, se agudizan, ¿verdad?, toda la sensación de los sentidos y obviamente desde el punto de vista de relajación mucha gente nos dice que llegaban, como llegamos a veces también de la playa de coger sol, ¿verdad? Y nos puede pasar después de un ajuste extraordinario, ¿no? Con la quiropráctica que llevamos que necesitamos descanso porque el nivel de relajación nos puede llevar hasta el punto de sentir sueño e inclusive de llevarnos a estados meditativos que nos pueden llevar a ese punto de relajación. En el próximo episodio te estaré hablando de los 5 órganos en particular, cómo el tenerlos equilibrados nos provee, ¿verdad?, de unas capacidades y unas destrezas extraordinarias para vivir nuestra vida en total control y la vida exhilarante que estamos buscando. Hablaremos de contraindicaciones, como siempre lo hacemos, y terminaremos con la regla de oro. ¿Qué
de qué puntos en particular estamos hablando, si lo que queremos es de forma acelerada tocar esos niveles de conciencia que queremos llevar a niveles acelerados para vivir la vida exhilarante que tú y yo merecemos. Hasta la próxima.